las grabaciones de estas clases. A propósito de eso, nunca me acuerdo que hay que grabar estas clases. Entonces, estas grabaciones también las puedo subir. ¿Ya? Tengo que ver el tema ese de que me permita la verificación, que en otro día traté de hacerla y algo pasó que no me dejó. Y ahí van a quedar las clases grabadas por la fecha. Le voy a ir poniendo la fecha en la que se hizo la clase. De esa manera las pueden identificar ustedes. Em, Eso, entonces, hoy día no voy a darle la lata de nuevo del listado del temario, ni de las condiciones de las pruebas, ni nada de eso, porque ya lo tienen. Ya está en la plataforma, está en la primera parte, la parte de introducción de este curso, está en el video que subí también, así que no vamos a volver a ver lo mismo de nuevo. Lo que quiero hacer ahora, más que nada, para ir aprovechando un poco el tiempo, es establecer un diálogo con ustedes sobre la base de un tema que lo voy a plantear como una especie de pregunta. Eh, Hoy día ustedes saben que nosotros, más que nunca, estamos dependiendo de la electricidad. Y en esta situación tan especial que tenemos de la pandemia, con mayor razón. Necesitamos tener energía eléctrica en nuestras casas porque estamos dependiendo demasiado de la Internet y fundamentalmente de la tecnología. Entonces, de hecho, estaba conversando hace poco rato con un colega que también tenía que hacer una clase y dijo, chuta, no puedo hacer clase porque no tengo electricidad en mi casa. Hoy día en la tarde comentaron de que parece que botaron un poste con un transformador cerca de labranza y por lo que entiendo, buena parte de labranza podría estar sin energía eléctrica producto de este poste que botaron. Se vieron unas fotografías, alcancé a ver unas fotografías de, de una retroexcavadora, de una de estas grúas mecánicas que pareciera ser que había botado el poste, o me imagino, en forma accidental. Entonces, hoy día estamos dependiendo, mucho estamos dependiendo de la electricidad y de la tecnología, dos cosas. ¿Ya? Ahora, lo que pasa es que la tecnología podría ser muy poderosa, podría permitirnos hacer muchas cosas, como por ejemplo esta reunión, eh, eh, pero si no tenemos electricidad que respalde, que soporte todo eso, la tecnología no va a servir de mucho. Eh, si bien es cierto, podríamos tener baterías en nuestros computadores, baterías en nuestros teléfonos, pero eso tiene una duración limitada. En algún minuto se termina la batería y hay que volver a depender de la energía eléctrica para poder cargar de nuevo. Entonces, el soporte tecnológico más básico es la energía eléctrica. Entonces, dado esas condiciones, y lo otro es que prácticamente está en todos lados. Me imagino que no todos ustedes están en Temuco, hay muchos que pueden estar fuera de Temuco y probablemente en el campo, y probablemente también tengan algún nivel de energía eléctrica. Entonces, sobre esa base, la pregunta es conversar acerca de por qué creen ustedes de que nos hemos hecho tan dependientes de la energía eléctrica. ¿Qué características tendrá la energía eléctrica que ha hecho que dependamos tanto de ella, a diferencia de otras energías? Ese, ese es el, esa es la pregunta. ¿Ya? Y se aceptan todo tipo de opiniones relacionadas con el tema, obviamente. Quizá la velocidad la que aporta la propia energía. La velocidad te refieres al hecho de tenerlo disponible permanentemente. ¿Cómo puedo O entender el tema de la velocidad? que, por ejemplo, uno conecta, no sé, algo a la corriente y enseguida ya puede comenzar a usarlo. Ya, ya, ok, sí, perfecto. Sí, 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 muy bien, sí, ahora comprendo, correcto, claro. No tengo que esperar, digamos, que los equipos se carguen o que se llenen de energía para poder utilizarlo. Perfecto, sí, muy bien. ¿Alguna otra opinión? Puede ser Sí, también la facilidad con que se almacena. Ya, la facilidad con que se almacena te refieres a las baterías de los computadores y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Claro, sí. Ya,
Hay un punto que nos vamos a referir un poquito después, el tema del almacenamiento. Muy bien. ¿Alguien más? Yo creo que, bueno, la tecnología va avanzando acorde a los años y la tecnología va muy apegada con la electricidad. Sí, casi todo lo tecnológico tiene que ver con electricidad. Entonces, igual es como importante en ese ámbito. Ok, perfecto. Como soporte, digamos, ¿cierto? La Claro. electricidad sirve de soporte a todo el desarrollo tecnológico más adelante. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? El otro tema es la siguiente pregunta, o sea, dentro de esto que estamos conversando, pero la siguiente pregunta está relacionada. Eh, Nosotros podemos, por ejemplo, tener energías disponibles en la naturaleza, como por ejemplo la luz del sol o la radiación solar, o la velocidad del viento, por ejemplo, o la presión del agua o la velocidad del agua. Son energías que están disponibles en la naturaleza. Entonces, en ese orden, ¿tenemos electricidad disponible en la naturaleza? Me refiero a que podamos ir a buscarla y utilizarla en forma inmediata, no que sufra un proceso. Los relámpagos, rayos. Los rayos, perfecto. Sí, los rayos más que los relámpagos, bien. Ahí la pregunta sería, bueno, ¿y cómo podemos ocupar los rayos? ¿Podemos ocupar los rayos? No, no se puede, no hay forma de almacenarlo si no me equivoco, ¿cierto? Claro, efectivamente, ese es un gran tema. ¿Cómo almacenamos la energía de los rayos? Muy bien. Entonces, fíjense que si yo lo sigo orientando, hemos estado hablando de que somos ultra dependientes de la electricidad al día de hoy, de que no está disponible en la naturaleza, pero sin embargo la tenemos en nuestras casas, la tienen ustedes en sus casas en este minuto, seguramente están iluminando los lugares donde están o donde están el resto de su familia o están ustedes con sus computadores conectados a la red eléctrica o tienen encendido alguna lámpara o están escuchando una radio, un equipo de música, no sé qué, o un par de pantallas, lo que quieran, y sin embargo no está disponible en la naturaleza. ¿Cómo se entiende eso? No sé si me siguen. ¿Cómo podemos entender de que tenemos energía eléctrica, pero no la tenemos disponible en la naturaleza? ¿Qué podríamos decir acerca de eso? Se puede producir. Se puede producir. Perfecto. O sea, tenemos que producirla. ¿No es cierto? Muy bien, hay que producirla. Eso significa, se puede entender como que nosotros tomamos energía disponible, me refiero cuando digo nosotros, me referimos a la humanidad. El ser humano lo que hace es tomar energías que están disponibles en la naturaleza y se transforman o se producen, como dicen ustedes, se produce electricidad. Y para eso necesitamos un proceso para poder producir la energía eléctrica. Muy bien. Em, y si seguimos ahondando en el tema, ¿y dónde la producimos? ¿Dónde se produce la electricidad? Al captar otros tipos de energías. Correcto. Tenemos otras energías disponibles en la naturaleza, como por ejemplo la radiación solar, como por ejemplo la velocidad del viento, que eso está disponible en la naturaleza, la tomamos y la transformamos en energía eléctrica. Muy bien. Pero físicamente, ¿dónde podrán estar ubicados estos centros de producción? En lugares estratégicos para poder repartirla, ¿o no? Ah, eh,
Sí, sí y no. Más que yo diría que hay ciertos puntos estratégicos que nos permiten juntarla y distribuirla, más que producirla. Lo que pasa es que esos puntos estratégicos en algunos casos están bastante cercanos a las fuentes de producción. Eh, mm, pero por ahí va la idea, sí, está bien. ¿En dónde más se producen? ¿O cómo se producen? ¿Alguno que sepa cómo se produce la energía eléctrica? Yo creo que saben, pero no lo quieren decir. O sea, depende de cuál sea la fuente de esa energía, porque si es solar o es eólica, no sé. Ya, ok. Energías solares tenemos prácticamente en todo el país. En algunos lugares hay más que en otros, o hay más disponibilidad de energía solar que en otros lugares. Lo mismo que en el caso del viento. Muy bien. ¿Conocen ustedes el concepto de la matriz energética en electricidad? No. No. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien tiene alguna idea aproximada de qué podría ser el concepto de matriz energética? ¿O qué significa la matriz energética? O sea, habla mucho de la matriz energética. No. No, no tienen el concepto. Están conectados a Internet, obviamente, ¿no es cierto? Me imagino que pueden acceder al Google Earth, al Google, por ejemplo. ¿Sí? Entonces les voy a decir que busquen ahí matriz energética en Chile. Matriz energética en Chile. A ver qué resultados vamos a obtener. Se refiere a la capacidad de cada tipo de energía al aporte energético. Claro, ¿de qué manera aportan las distintas fuentes primarias de energía a mover el país? A producir electricidad en un caso, a mover en general el país. ¿De dónde, cómo hacemos como país eh, para poder, eh, para poder vivir? Porque básicamente eso, nosotros dependemos mucho de la energía. Nosotros mismos como seres humanos, si no nos alimentamos, no tenemos energía. Nuestra fuente primaria de energía son los alimentos. Todo tipo de alimentos, alimentos y líquidos. Esa es nuestra fuente de energía. Si no comemos y no tomamos líquidos, simplemente tenemos escasas posibilidades de vivir. Entonces, nuestra fuente de energía es eso, y por lo tanto uno podría decir que nuestra matriz energética está compuesta por, no sé, por frutas, verduras, carne, líquido, no sé qué más. Entonces yo podría hacerme, cada uno de ustedes podría hacerse su propia matriz energética, decir, mira, a ver, yo consumo en un mes, en un año, en un semestre, no sé cuál será la unidad de tiempo, da lo mismo, y yo consumo, no sé, por decir algo, un 10% de verdura, un 5% de fruta, un 40% de carne para los que sean más carnívoros, un 70% de verduras para los que sean que no consuman carne, o, tanto porcentaje de no sé qué otro tipo de alimentos. Esa es mi matriz energética. Porque ante esa variedad yo puedo consumir el 100% de la energía que necesito. Lo que pasa es que nosotros ocupamos más del 100% de la energía que necesitamos. Sobre todo los que somos más gorditos, tenemos más barriga. ¿Ya? Y por eso les preguntaba, ¿cuál es la matriz energética? Si pueden buscarla en internet, tiene que estar la matriz energética en Chile.
A ver si alguien me puede dar. Aparece que la Dale. matriz energética es una representación cuantitativa de todo el mix de recursos utilizados para producir energía, y Perfecto, esta es utilizada en los distintos procesos productivos, correcto. así como en el uso cotidiano que hacemos todos los ciudadanos, dice. Ya. Esa es la matriz energética. O sea, un poco lo que yo les estaba comentando. De dónde tomamos y cuánto tomamos de cada uno de las fuentes energéticas existentes para poder vivir, y para poder ¿cómo se llama? Em, Ser país, pues ser una sociedad. Eh, yo quería, además de eso, bien, está muy bien esa definición, pero hay otro elemento que es bueno conocer ahí, desde el punto de vista de la electricidad. ¿Cuál será la materia energética de la electricidad en nuestro país? En otras palabras, ¿de dónde sacamos nosotros energía? ¿Cuáles son las fuentes primarias de energía? Yo Para que... encontré, disculpe, profe, Sí, encontré en adelante. en ¿Ya? una parte que dice del 2012, la secundaria, la primaria del 2012, ¿Ya? petróleo crudo, el 31% petróleo crudo, ¿Ya? y después el que le sigue es biomasa. Esa es la matriz Bio- energética Primera. primaria. Ya. Sí. Ya. Nada más que eso. Eso es todo lo que salió. Sí, no, aparece la secundaria igual. ¿Ya? La secundaria es 55% derivado del petróleo ¿Ya? y la que le sigue es 20% electricidad. Ya. Ya. Ok. Un segundito. Yo quiero insertar una celda aquí, pero no sé cómo. Bien. ¿Alguien ha encontrado algo más? Yo, profe, Cuénteme, a ver. dice 65% fuentes térmicas como gas, petróleo y carbón, 30% hidráulico de embalse y de pasada, Ya. y 5% eólico y solar principalmente. Ya. ¿Y qué fecha tiene esa información? ¿Tiene alguna Es fecha? octubre de 2016. Octubre del 2016. Ok. Sí. Ya. Perfecto. Ya, esas son las fuentes de energía de la electricidad. ¿No es cierto? De ahí nosotros tenemos básicamente de dónde obtenemos electricidad. Ya, ¿hay alguna otra, algún otro dato por ahí? ¿Alguien ha encontrado algún otro dato? Estoy arreglando un cuadrito que tengo aquí para mostrarles lo que yo quiero, a dónde iban orientadas las preguntas. Pero están bien las investigaciones. Entonces, para que ustedes vean de qué dependemos nosotros como país y cuáles son nuestras fuentes principales. Ya, ahora sí estamos listos. Ya, mire, les voy a compartir, compartir pantalla, les voy a compartir este cuadro. Ahí, ven ese cuadro, ¿no es cierto? ¿Se ve? Sí. Sí, Ya. perfecto. Mira, dice, esta es información de agosto del 2019, no es tan reciente, pero nos sirve como referencia. Como alguien mencionó ahí, las fuentes termoeléctricas
termoeléctrica estamos hablando de cualquier central térmica que genera energía eléctrica sobre la base de la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón. ¿Ya? Tenemos alrededor de 171 unidades, 171 centrales, que producen una potencia máxima de 13.466, estos son gigawatts, y que el porcentaje sobre el total, estos son los componentes de nuestra matriz energética. De aquí nosotros sacamos energía para generar electricidad. Las termoeléctricas aportan a la matriz un 55%, más de la mitad. Más de la mitad de la energía que nosotros consumimos está aportada por las centrales termoeléctricas. Las hidroeléctricas, que parecieran que fueran muchas, fíjense, son 154, pero aportan alrededor del 30%, un poco menos del 30%. Luego tenemos las solares y las eólicas. Aquí hay no voy a decir una pugna, pero aquí hay una lucha por mayor presencia, porque además están incentivadas por el Estado, que estamos hablando de menos de un 20%. ¿Ya? 18, por ahí 18, 19% aproximadamente, y la idea es que el Estado se ha puesto como meta que de aquí al año 2030 esto se acerca al 50%, para que el 2040, si mal no recuerdo, debemos estar por sobre el 60% de la energía eléctrica, ¿cómo se llama? Que aporten a la matriz energética, que las fuentes solares y eólicas son las que más aporten a la matriz energética. ¿Ya? Hoy día están bastante bajos. Y hay una geotérmica, tengo entendido que hay dos. Ahora, hay dos geotérmicas que hoy día están produciendo muy poco, porque son centrales que están ubicadas hoy día en el norte del país, muy a la cordillera. Y hay algunas plantas que están apareciendo hoy día que son también plantas de biomasa, pero el aporte es muy, muy pequeñito a la central, a la matriz energética desde el punto de vista eléctrico, que por lo menos aquí no aparece en este reporte. ¿Ya? Esto es lo que nosotros denominamos nuestra matriz energética. Es decir, me imagino que ustedes han escuchado las noticias de estos últimos 2 años, probablemente, que hay toda una polémica acerca de el mantener o no mantener las plantas termoeléctricas, las centrales termoeléctricas, por la contaminación que producen, fundamentalmente por eso, ¿ya? Por la contaminación que producen. Sin embargo, hoy día dependemos más del 50% de esas centrales. Ahora, estas no se pueden apagar, no se pueden sacar de un día para otro, porque si no la pregunta es, bueno, ¿y quién aporta este 55%? ¿Ya? Porque esta básicamente es la energía que se produce y es la energía que también consumimos. ¿Ya? Vamos a volver un poco acerca de esto. Quiero mostrarle perdón, ¿alguna pregunta hasta ahí? Profesor, tengo una pregunta Bueno, respecto a las centrales, ¿ya? las termoeléctricas y las solares. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es lo que hace que una central solar, por ejemplo, produzca menos que la termoeléctrica? ¿Cuál es la efectividad? ¿Por qué esa variación del porcentaje? En primer lugar, porque solares hay mucho menos. Y los solares, si bien es Claro, cierto que hay 132, el tamaño de las solares, desde el punto de vista de la producción, todavía es bajo. El rendimiento de los paneles solares todavía es bajo, es menos del 40% de rendimiento. Es decir, de toda la energía solar que le llega a un panel solar, se aprovecha alrededor del 40%, un poquito menos incluso. ¿Ya? Hay que partir de la base que los primeros paneles solares, el rendimiento era de alrededor del 10%. O sea, no eran la panacea, por mucho que se perfecto. pintaban que era lo mejor de lo mejor. Hoy día estamos hablando de que con mejoras tecnológicas estamos llegando cercano al 40%, y además hay otras formas de utilizar los paneles solares, de hacer concentración de la energía solar de forma tal de aumentar el rendimiento de los paneles solares. ¿Ya? Por eso es que tenemos mucha dependencia de las termoeléctricas. Profesor, ¿y ese rendimiento de los paneles solares
dependen en parte de los materiales con los que se fabrican estos Sí, claro. paneles. Sí, claro. O... Sí, no, dependen de los materiales. Sí, Perfecto. efectivamente. Depende uno de los paneles, de los materiales, pero también hoy día están dependiendo de la forma en que se está capturando la energía solar. O sea, los primeros paneles solares eran fijos y por lo tanto el sol en su tránsito por nuestro cielo, en un poco tiempo durante el día, digamos, incidían en forma perpendicular sobre el panel. ¿Ya? Pero gran parte del día no incidían en forma perpendicular, por lo tanto la energía que se podía utilizar era bastante menor. Ahora, lo que es el primer paso que ocurrió para ir solucionando este tema, fueron los seguidores solares, es decir, el panel se montaba sobre un motorcito de forma tal, y el motor hacía que el panel siguiera al sol, de forma tal de que siempre se buscara que la radiación le diera al panel lo más perpendicular posible. ¿Ya? Esa fue la segunda opción. Hay Perfecto. muchas centrales que están usando eso. Hoy día, si ustedes buscan en internet, hay paneles solares parabólicos, que básicamente es generar distintas formas, generar una especie de parábola, no un panel plano, sino una especie de parábola que permite mejor concentración de los rayos. También se está usando, en lugar de paneles propiamente tales, se está usando como espejo. Entonces uno pone sobre la superficie de la Tierra miles de espejos y concentra esa luz del sol sobre un punto central. Lo mismo que hacen las antenas parabólicas, ¿ya? El mismo principio. Pero en vez de la antena, en vez de ser la antena, si ustedes se fijan, en vez de ser la antena, ahí hay espejo y se concentra en un punto central. Y esa concentración permite calentar ese lugar o bien que radie sobre un panel solar. Hay, a ver, para comentarles cosas de la forma más sencilla, hay algunos paneles solares que se les pone encima una especie de lupa, una especie de lupa para concentrar de mayor manera la energía solar. Eh, Hay algunos paneles solares que calientan agua y a través de estas estructuras, de estas formas de construir, se calienta agua y con el vapor de esa agua se genera energía eléctrica. Hay distintas formas de usar la energía solar. ¿Ya? Y lo otro es que las termoeléctricas son muchísimo más antiguas. ¿Ya? Entonces, son muchísimo más antiguas y ahí todavía queda mucho más. ¿Ya? Claro. Esas son más o menos las razones. Ese profe. Ok. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí, dígame. y de las energías que están acá, o las centrales en realidad, ¿cuáles son Las, las más eficientes? Hoy día las más eficientes, muy buena pregunta. Las hidroeléctricas son bastante eficientes, eh, no solo por el rendimiento que tienen, no solo por el rendimiento, sino que además porque son muy rápidas para poder producir más, producir menos, ¿ya? Por esas variaciones de producción que nosotros podemos tener. Miren, esto está relacionado con algo que alguien comentó hace un rato, cuando estábamos viendo las características de la electricidad. Tiene que ver con el tema del almacenamiento de la energía eléctrica. La energía eléctrica es bastante buena. Voy a volver un poquito atrás, no con el fin de desviarme del tema, sino que eh, la pregunta era esta con la que partimos esta conversación. Hoy día dependemos mucho de la energía eléctrica porque es muy fácil de transformarla, eso lo dijeron ustedes, es fácil de llevarla de un lugar a otro, es fácil de adaptarla y de manejarla, es ecológica en el sentido que no nos altera el medio ambiente para usarlo, no es tan ecológica para construirla, estamos absolutamente claros, es silenciosa, no nos mete ruido, de hecho yo estoy usando en este minuto la energía eléctrica y no mete boche y puedo conversar con ustedes en forma tranquila, igual que ustedes. Esto de silencioso, para mi gusto, en opinión personal, es que además es una desventaja el que sea silencioso, y no deja residuos al utilizarla. Es decir, nosotros, una vez que terminemos esta conversación, hoy día ustedes, antes que se acuesten,
Nadie les va a decir, mire, recoja todos los electrones que salieron malos para que los boten a la basura. Eso no se hace. ¿Ya? Por lo tanto, dado esas características, nos permite que hoy día la energía eléctrica tenga una importancia enorme, tanto en lo técnico como en lo social. Es decir, podemos producir un montón de cosas. De hecho, muchas de las cosas que nosotros utilizamos, comemos o manejamos todos los días se usan mediante, pero se fabrican mediante el uso de energía eléctrica. Y además desde el punto de vista social, porque permite poder entretenernos, nos permite hacer esta clase, nos permite ir a clases a la universidad, en las clases presenciales, nos permite movernos, nos permite obtener antecedentes de servicio público, o sea, todo. ¿Ya? Todo hoy día, y tal como bien ustedes lo dijeron, está basado en la energía eléctrica, pero tiene, estos dos elementos que están aquí abajo, me imagino que están viendo esta transparencia, es mi opinión personal, de algunas otras desventajas, yo creo que tiene dos grandes desventajas, que es altamente peligrosa y que el hecho de ser silenciosa lo hace más peligrosa aún, y el otro efecto es que no se puede almacenar. ¿Ya? Aquí a lo mejor voy a entrar en discusiones con más de algunos de ustedes porque me dijeron que sí se podía almacenar. Bueno, sí, efectivamente se puede almacenar. El tema es que los volúmenes de almacenamiento son muy pequeños. ¿Ya? Por eso que grandes cantidades de energía eléctrica no la podemos almacenar. Es decir, nosotros podríamos decir, en situaciones normales, por ejemplo, podríamos decir, mire, en 2 meses más, en 3 meses más, nos vamos a juntar todos y vamos a hacer un tremendo asado y por si acaso alguien dice, voy a comprar más carne, la voy a guardar en el refrigerador por si me falta. ¿Ya? O voy a comprar, no sé, más cerveza y la vamos a dejar en el refrigerador por si acaso, ¿no? Pero nadie puede decir, mire, es que sabe que a lo mejor vamos a quedar sin energía, vamos a ir a comprar un tarro que nos dé unos 5 o 10 kilowatts y lo vamos a guardar por si nos falta energía. Eso no se hace. Eso no se puede. Y por lo tanto, como no se puede almacenar, lo que hacemos es que se produce lo que se consume. Se produce un poco más de lo que se consume. ¿Ya? Por este efecto que no la podemos almacenar. Vuelvo a insistir en grandes cantidades. ¿Ya? Les estoy mostrando ahora aquí una curva que dice curva de carga diaria. Me imagino que la están viendo. Si no, por favor, díganme, porque no estoy viendo el chat. No sé cómo me pierde el chat. Sí, Sí sí, se ve se la ve. diapositiva, Sí, profe. se ve, profe. Ya, perfecto, gracias. Y Fíjense se que- ve, profe. ya, muchas gracias. Fíjense que aquí hay 4 curvitas. Hay una, partamos por la roja, que es esta que estoy tratando de mostrar aquí, que es la de más abajo, que es de los usos comerciales. Tenemos aquí desde las 0 a las 24 horas, o sea, un día completo. Y esta curva nos dice más o menos cómo es el consumo desde el uso comercial. Es decir, entre las 0 y las 6 de la mañana hay muy poco consumo. ¿Ya? Que aquí tenemos potencia en megawatts. Es muy bajo el consumo porque gran parte de del comercio está cerrado y básicamente el consumo está sobre la base de elementos que sí tienen que mantener, por ejemplo, cadenas de frío, producciones que se puedan hacer comercialmente en alguna hora de la noche, pero es relativamente poco. Alrededor de las 9, 10 de la mañana abre el comercio en general y aumenta el consumo. ¿Se fijan? Entonces, ese es un tema. Después, en el transcurso del día está medianamente constante y alrededor de las 9, 10 de la noche vuelve a bajar hasta que llegan aquí cercano a la noche probablemente personal de aseo o mantenimiento que tiene que hacerse en periodos en los cuales no hay público, por ejemplo, en los locales comerciales. Después la curva azulita es del uso doméstico y eso fácilmente ustedes lo pueden ver. En la noche bajamos nuestro consumo, son muy pocos los que se quedan trabajando a las 3 hasta las 6 de la mañana, por lo tanto este consumo baja bastante. Pero alrededor de las 7, 8, 9 de la mañana todo el mundo se levanta, prende el televisor, el calentador de agua para tomar desayuno, etcétera. Ve la televisión, se informa, usa esto, ¿cómo se llama? Otros elementos para el baño, por ejemplo, como el secador de pelo o no sé qué otros elementos eléctricos y pasa después un tiempo en el cual baja un poco ese consumo.
estoy hablando del doméstico, domiciliario, alrededor del mediodía vuelve a subir porque la gente vuelve a almorzar, algunos casos que tienen la fortuna de hacer eso, vuelven a ver televisión, después están aquí los programas de televisión de las tardes, que es uno de los elementos que más consume, alrededor de las 6 todo el mundo está medianamente volviendo a sus casas, reuniéndose con la familia, etcétera, y alrededor de las 12 de la noche vuelve a bajar el consumo. Desde el punto de vista industrial, es un poquito más estable lo industrial porque hay muchas industrias que sí trabajan 24 horas al día, por lo tanto esta curva es un poquito más estable. Igual, las que no lo hacen parten en la mañana, entre las 6 y las 9 de la mañana, están partiendo, se echan a andar motores, hay mayor consumo. Hay unos periodos en los cuales baja un poco alrededor del horario de almuerzo, porque baja un poco la productividad y después vuelve a mantenerse relativamente constante. Si nosotros sumamos estas tres curvas, obtenemos esa curva más grande que está arriba, más gruesa, que es la de mayor altura. Y esto nos indica que este es más o menos la forma en que la sociedad consume energía eléctrica. Entonces, ¿qué hacen las centrales? Más que nada las centrales hay un coordinador, hay una entidad que está mirando esto casi minuto a minuto y dice, mire, esta es nuestra curva. Como no podemos almacenar la electricidad, no podemos hacer una producción constante acá arriba por sobre los 1200 megawatts, porque no hay cómo almacenarla cuando el consumo es más bajo. Entonces lo que se hace es que se va generando, produciendo electricidad con una curva más o menos similar a esta, pero por sobre esta curva que es la curva de consumo o carga. ¿Ya? Y eso es lo que se hace todos los días. Ahora, si hay un evento, por ejemplo, un día en forma particular, como por ejemplo yo años atrás decía si Chile jugara la final de un mundial, pero Chile jugó, ¿cómo se llama?, en las finales de las Copa América hace un par de años, ¿no es cierto?, hace unos años, y el consumo en ese horario se disparó, porque todo el mundo está escuchando, viendo, no sé qué, con uno, dos, tres televisores, la gente se reunía en espacios que antes no lo hacía, entonces hubo un mayor consumo. Y ese mayor consumo, quien coordina la generación tenía que saberlo, lo conocía, tiene que estar informado de ello y tiene que proveer de esa energía, porque si no provee y el consumo es mayor, alguien se queda sin consumir. ¿Ya? Esto es lo mismo que si ustedes hacen una comida en su casa y compran una torta y dicen, esta torta es para 10 personas, pero llegaron 12, alguien o consumió menos o simplemente quedó sin comer torta. ¿Ya? Esa es la idea. Y la idea no es que se consuma menos, sino que se consuma lo que corresponde hacerlo. ¿Okay? Entonces, ese es uno de los grandes temas que tiene la electricidad, el tema de no poder, almacenarlo. ¿Ya? Y el almacenamiento, efectivamente, es válido lo que ustedes dicen, pero el nivel de almacenamiento es bastante bajo, ¿ya?, al día de hoy. Ahora, lo otro, alguien mencionó que existían los rayos, y los rayos son energía eléctrica. Efectivamente, el rayo es energía eléctrica. Si nosotros pudiésemos capturar un rayo y utilizar esa energía, guardarla, yo digo siempre, guardarla en una botella y poder ir utilizándola de manera regulada, es decir, sacar lo que necesito y el resto que se mantenga ahí, prácticamente podríamos dejar de producir energía eléctrica con centrales térmicas por varios años. La energía que hay en un rayo es una cantidad enorme de energía. ¿Ya? Bueno, eso iba orientado a estas energías, a estas formas de consumir. ¿Ya? Entonces, el soporte de las termoeléctricas, de las hidroeléctricas y el rendimiento que tienen ellas está basado en la cantidad de energía que se necesita consumir, ¿ya?, hora a hora. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Entonces, hay una entidad que hoy día se llama el Coordinador Eléctrico Nacional, que maneja nuestro sistema eléctrico nacional, que es el que se encarga de poder decirle, central hidroeléctrica, deme más o menos energía, porque esta es la energía que se produce, esta potencia máxima es la energía producida, pero no es la energía que es capaz de producir, que son dos cosas distintas. ¿Ya?
no todas están a su máxima producción. En general, no todas las centrales están a su máxima producción. Puede que alguna en algún minuto sí lo esté. Pero en general hay una cierta capacidad de reserva. ¿Para qué? Para enfrentar estos picos. ¿Ya? Todos estos yo no he visto las curvas de hoy día, pero si uno viera las curvas de hoy día, la curva diaria, por ejemplo, desde el punto de vista domiciliario y desde el punto de vista de servicios, por ejemplo, como las universidades, los centros comerciales, el servicio público, si uno comparara las curvas de consumo, lo más probable es que hayan aumentado las domiciliarias. En la media aumentaron los domiciliarios porque todos estamos en las casas. Y hayan bajado obviamente las de servicios, porque hay poca gente en los servicios, por la situación que estamos viviendo básicamente, ¿se fijan? Entonces, eso hace 3 meses, 4 meses o el año pasado en esta fecha, nadie podía pronosticar que eso iba a pasar en abril, mayo, marzo de este año. No sé si me explico con eso. Bien, ¿consultas? Les voy a compartir compartir un mapa de Chile para que viajemos un rato. Aquí tengo un mapa de Chile para que podamos viajar un poquitito. Este mapa se denomina, se llama Sistema Eléctrico de Chile, que está obtenido del Coordinador Eléctrico Nacional. El Coordinador Eléctrico Nacional es el que, como su nombre lo indica, coordina y ordena cuál central de todas las que van a aparecer aquí, que vamos a echarle una miradita, entrega más o menos energía a la red. ¿Ya? Y la red, nuestra red, son todas las líneas de transmisión, son todas las líneas de distribución que se utilizan para llevar la energía eléctrica desde los puntos más alejados, donde se producen, hacia los centros de consumo. ¿Ya? Y prácticamente nosotros tenemos cubierto casi todo el país. Yo digo casi porque me ha tocado la fortuna, digo yo, la fortuna de conocer lugares como por ejemplo este borde costero de aquí de Antofagasta, que se lo voy a mostrar un poquito más aquí. Como este borde costero de Antofagasta, no sé si alguien conoce el borde costero de Antofagasta, entre Antofagasta e Iquique. Tuve la oportunidad de poder trabajar aquí en esta zona, Tocopilla, desde aquí, desde el río Loa, que es el límite entre las dos regiones, desde el río Loa hasta Antofagasta, por todo este borde costero. Y fíjense que a pesar de que aquí hay centrales, en Tocopilla hay 3 o 4 centrales térmicas bien grandotas, bueno, contaminan así también. Aquí en Hornitos, Mejillones también hay una concentración bastante elevada de centrales térmicas también, fundamentalmente térmicas. Y después aquí en el mismo Antofagasta. Y a pesar de eso, uno puede recorrer desde aquí, desde Mejillones, saliendo de Mejillones hacia el norte, y hay mucha gente que vive aquí en la costa y no tiene energía eléctrica. Eso es lo más increíble, no tiene energía eléctrica. Sin embargo, uno va aquí a este punto que se denomina María Elena y recorre un camino que hay desde aquí, desde María Elena hacia Calama. Se encuentra con todas estas redes que están aquí, todas estas líneas en colores, en verde, tengo problemas con la internet, en verde, en naranjo, son todas redes eléctricas, son todas grandes líneas que llevan la energía que se produce por todos estos lados que se juntan aquí en María Elena, en las subestaciones que hay aquí, y se van todas hacia Calama. Gran parte de ellas se van a Calama. Calama y alrededores, se van en otras palabras, a las mineras que hay en la zona. ¿Ya? Bueno, esto, vamos a pasearnos un ratito por nuestro país, para mostrarles
¿Dónde están ubicadas principalmente las centrales, según el tipo de energía que generan? ¿Y dónde están los polos de desarrollo? Es decir, las ciudades, mineras, grandes fábricas, industrias, etcétera. Pero necesito que me den un minuto y vuelvo enseguida, por favor. Un minuto. No sé. ¿Qué vamos con eso? Tenía. Sí. Pero es que no dormir en mi cama. No es lo que se me otra cosa. El profe va a tomar avance. Sus huevitos revueltos. Más alto. Tan bonito. Ya, jóvenes. Estoy cocinando, entonces por eso necesito ir a mirar algunas veces. Un par de minutos y me subo 100%. Bueno, miren, aquí tenemos, por ejemplo, desde Arica, voy a ampliar un poco más esto. Más todavía. No, voy a mostrarles aquí la nomenclatura primero. Miren, aquí la nomenclatura que tenemos es la siguiente. Estas que son azules con esas aspas son todas centrales eólicas. ¿Ya? Esa es la potencia neta que tenemos instalada. Estas que tienen como un solcito son plantas solares. Estas que es un embalse son hidráulicas, no son las únicas, no tenemos solamente hidráulicas de embalse, también tenemos hidráulicas de pasada, pero aquí se juntan todas, que son 6.613 megawatts la potencia instalada, y las térmicas son estas, con estas dos, ¿cómo se llama? Cañones, son 12.800 megawatts de potencia instalada, lo que nos da un total de 21.000, alrededor de 22.000 megawatts instalados, 22 gigawatts. ¿Ya? Eso en cuanto a poder identificarlas dentro del mapa. Después tenemos grandes líneas. Las líneas son estas en azul más intenso son líneas de 500 kilovolts que tenemos nosotros. Estas en celeste son líneas de 345 kilovolts, que es poquita, son 400 kilómetros apenas. Esta de 220 kilovolts es una de las líneas más largas, es la que está en verde. Son 16.000 kilómetros, 17.000 kilómetros aproximadamente. Esta en rojo más delgada es de 154 kilovolts. Esta más anaranjada de 110 kV y menores a 33 kV en este color medio, tendiendo a gris, medio negro. ¿Ya? Nosotros hablamos de que de 66 kilovolts, que no está aquí. De 66 a los 154 kilovolts hablamos de alta tensión. Y por sobre los 154 kV, o sea, 220, 345 y 500, le denominamos extra alta tensión. No sé si ustedes recuerdan toda la polémica que hubo con las represas de la Patagonia, que hablaban de Patagonia sin represas, si lo recuerdan.
Bueno, en esa represa que iban a estar en el sur, iban a llevar fundamentalmente energía hacia Santiago. Y la línea iba a llevar 750 kV. O sea, era una extra alta tensión. ¿Ya? Eso que quedó fuera de uso por motivos más que nada medioambientales. Bueno, nos vamos acá arriba. Entonces, Arica, Profe, sí, dígame, ¿qué son esos puntos negros grandes? los puntos negros grandes que están aquí. Estos. Sí, Eso es eso. donde dice Kiani. Bueno, eso es lo que se denomina, son subestaciones. Son, son nudos, son puntos en donde se concentra la energía generada ¿cómo se llama? Por centrales que están en los alrededores. Se juntan esas energías ahí y se distribuye, es más fácil de distribuir. ¿Ya? Eh, podemos hacer terrorismo eléctrico después si queremos, para que sepan un detalle más. Pero eso significan esos puntos negros con el círculo blanco alrededor. ¿Ya? Son grandes subestaciones. Miren, aquí tenemos entonces Chapiquiña, que es la más al norte, que es hidráulica, pero también tenemos muchas térmicas, ¿ya? Y solares. Solares en este territorio, en este lugar de nuestro país, han empezado a florecer muchas solares. ¿Ya? Este, si no me equivoco, es del 2018, 2019 este mapa, así que no está tan desactualizado. Pero lo que yo quería mostrarles es que principalmente las centrales térmicas están asociadas hacia la costa, debido a que muchas de ellas su fuente principal de energía son combustibles fósiles. Y como nosotros no producimos combustibles fósiles, como país, es muy poco lo que se produce en el sur, ya casi no se produce, no producimos carbón, entonces todo este combustible, petróleo, gas, carbón, lo traemos de exportación y entonces es más fácil dejarlo muy cercano a la costa y utilizarlo muy cercano a la costa y no llevarlo al otro lado del, eh, del país. Si bien es cierto que aparece, por ejemplo, Ujina, esta no es una tan grandota y lo más probable es que eh, utilicen los combustibles que usan las mineras que están por aquí cerca. ¿Ya? Eh, Fíjense que aquí empiezan a aparecer ya solares, ¿ya? Y líneas de 220 kV, esas en verde. Después tenemos el norte en Antofagasta, en la parte norte de Antofagasta con Tocopilla, que tiene centrales hidroeléctricas, termoeléctricas aquí. ¿Ya? Son bastante contaminantes estas centrales. Em, Tenemos aquí este espacio donde está María Elena, que todavía es un gran centro productor minero, pero además aquí están estas energías que se van hacia el sector de las mineras que están aquí en el entorno, más que nada hacia la cordillera, El Abra, Radomiro Peomix, la Ministro Ale, Calama, Chuquicamata, que hoy día está volviendo a aparecer. Ya, hay otras por acá, por esta zona también. Y también han empezado a aparecer algunas como esta Jama, Finisterra, esta PEQ, que es una pequeñísima central solar. Está el Valle de los Vientos, que es una típica que está al lado del aeropuerto de Calama, que son, si no me equivoco, en los tiempos que yo anduve por ahí dando vueltas, creo que conté como 80 torres de eólicas, si mal no recuerdo. ¿Ya? Sí, la gracia, como yo tuve que ir a trabajar mucho por esta zona, me di cuenta que al principio, las primeras veces que fui, se veían algunas centrales solares y en los últimos viajes, cuando uno llegaba aquí a Calama, por ejemplo, al aeropuerto, veía que habían empezado a salir más manchitas negras y todas esas manchitas negras eran básicamente paneles solares. ¿Ya? Centrales, microcentrales o pequeñas centrales. Después tenemos todas estas que están aquí en la zona de Mejillones, Angamos, Hornito, Mejillones, todas estas, que son varias en AEX, está aquí, que son centrales térmicas fundamentalmente.
y también que llevan a estas mineras. Gran parte de esto se lleva a estas mineras. Gavi, no recuerdo otras que más hay por aquí mineras. Después tenemos eh, todas estas líneas que llevan energía de un lado a otro, fundamentalmente desde las centrales a los puntos de consumo, y se juntan aquí en algunos de estos nudos que hay aquí para poder ser repartidas. ¿Ya? Está escondida, por ejemplo, las plantas de sulfuro. Está el administrador Saldívar aquí también. ¿Ya? Aquí hay una línea de 500 kV que ya en este minuto está construida, que inicialmente era la unión entre el sistema interconectado al Norte Grande que llegaba hasta aquí, ¿ya? Hasta el sur de Antofagasta, ¿ya? Hasta la comuna de Antofagasta básicamente. Hasta ahí llegaba el sistema interconectado del Norte Grande. Todo esto para arriba se conocía de esa manera, el sistema interconectado del Norte Grande, pero hace como unos 4 años se hizo la interconexión entre el Norte Grande y el sistema interconectado central, que es el que tenemos más hacia abajo, ¿ya? En el resto del país. El sistema interconectado central en sus años partía aquí en Taltal, ¿ya? Eso era lo más al norte, Taltal, y lo más lejano era la isla de Chiloé. Hoy día está conectado todo el país desde Putre, que es lo más al norte, hasta la isla de Chiloé, que es lo más al sur. El resto no está conectado a la red interconectada central, ¿ya? No. Denme un minutito. Bueno, ya estoy de vuelta. Disculpen las salidas. Eh, bueno, les comentaba de que teníamos hace unos años lo que se denominaba el sistema interconectado al Norte Grande y el sistema interconectado central, que hoy día forman el sistema eléctrico nacional. De hecho, antecedentes de eso existen todavía en la red. Eh, Uno puede encontrar datos acerca del sistema interconectado central y el sistema interconectado norte grande. Bueno, pero lo que me interesa aquí es lo que es la distribución de las centrales. Fíjense que aquí tenemos este es la parte norte todavía. Y aquí tenemos bastantes centrales solares, ya empiezan a proliferar las centrales solares. Todavía quedan bastantes sí térmicas. Y si seguimos más hacia el sur, seguimos teniendo solares fundamentalmente en la parte central del país.
¿Por qué? Porque aquí tenemos el pleno desierto. Estamos en pleno desierto y por lo tanto aquí tenemos alta radiación solar. Después tenemos este sector esta es una subestación bastante importante que es Cardones. Si ustedes revisan la internet, se van a encontrar de que la línea Cardones eh, hasta Mejillones es la línea más larga de 500 kV que permitía conectar los dos sistemas interconectados. Este es el punto clave ahí. Bueno, aquí tenemos eh, más energía térmica también y solar, y empiezan a aparecer ya los primeros hidráulicos. También empiezan a aparecer más eólicos también. Vamos a encontrar que las centrales eólicas están hacia la costa, aprovechando los vientos marinos, hacia el centro del país, aprovechando las diferencias de temperatura de la meseta, y también podemos encontrar algunas, tal vez un poco menos, hacia la cordillera, aprovechando los vientos cordilleranos. En cambio, las centrales hidráulicas, la gran mayoría está en el sector cordillerano. Y eso obedece a que es más fácil embalsar el agua en la cordillera que en otro lugar. Eso no quita que existan algunas otras en el centro del país, ¿ya? Y la térmica, la gran mayoría, va a estar ubicado hacia la costa, aunque no quita también que tengamos una hacia el centro del país, como esta de aquí, por ejemplo, Punta Colorada. Bueno, aquí ya llegamos a la zona de Coquimbo. Ya, aquí ya empieza a cambiar incluso los polos de desarrollo. Y aquí no hay hay cada vez menos minería, pero empiezan a aparecer otros elementos como, por ejemplo, esta zona es de mucha, eh, ¿cómo se llaman estos? Telescopios, ubicación de telescopios por lo limpio del cielo, ¿ya? En esta parte norte aquí. Seguimos teniendo solares y empiezan a aparecer ya tal vez más, aquí si ustedes se fijan, empiezan a aparecer otras más que son hidráulicas, y empiezan a aparecer todas estas eólicas, ¿ya? Seguimos hacia el sur. Las solares como que tienden un poco a desaparecer, empiezan a aparecer muchas más ya térmicas. Ya estamos llegando a las cercanías de Santiago y empiezan a aparecer algunas también otras centrales hidroeléctricas. Aquí aparecen algunas centrales térmicas como hacia el centro del país, sobre todo en esta zona de Santiago. Esto debido a que, por ejemplo, Renca y Nueva Renca, estas inicialmente partieron quemando gas argentino, gas que venía de Argentina, entonces eso producía energía eléctrica en esta zona de Santiago, ¿ya? Aquí tenemos la gran concentración humana del país, entonces hay muchas fuentes de energía aquí. Y si ustedes se fijan, la gran mayoría de la tendencia de las térmicas es hacia la costa, la tendencia de las hidráulicas es hacia la cordillera, ¿ya? Menos solares y tampoco hay menos eólica, eh, fundamentalmente por los espacios, que aquí hay pocos espacios para poder instalar eso. Seguimos hacia el sur. Antes aquí, esta es una tremenda central que hay aquí en esta zona, que es Alto Jahuel, esta de aquí, que está al lado donde dice Maipo. Eh, es una tremenda central de ahí, perdón, subestación, porque si ustedes se fijan, une líneas de todos colores. ¿Ya? Aquí se unen líneas de todos colores. Entonces aquí hay mucha energía que se concentra en este punto. Después seguimos más hacia el sur, empezamos a tener ya varias centrales hidráulicas, la gran mayoría orientada hacia la cordillera. Bueno, aquí la excepción es Rapel, que Rapel está muy cercana a la costa, que toma el embalse toma como embalse la laguna Rapel. Y también está esta eólica de Las Pampas. Seguimos hacia el sur y la tendencia a que las térmicas sean más hacia la costa
a excepción de algunas acá, y que las hidráulicas sean más hacia la cordillera. Llegamos a la región de Talca, aquí empiezan a aparecer grandes centrales como Colbún Chicura, seguimos hacia el sur y nos llegamos aquí a la zona del Alto Biobío, y aquí en el Alto Biobío tenemos grandes centrales, como el Toro, Abanico y Antuco, que ocupan las aguas del río Laja, de la laguna Laja, y empiezan a aparecer aquí Pangue y Ralco, que están en el Alto Biobío, en la zona de Los Ángeles hacia la cordillera. ¿Ya? Aquí tenemos otro nudo que es también tremendamente grande. Si ustedes se fijan, la cantidad de colores que junta aquí, de líneas de colores que se juntan aquí, son bastante altas, que es la central, la subestación Charrúa. ¿Ya? Algunas térmicas, muchas más hidráulicas, y empiezan a aparecer más eólicas, tanto hacia la costa como hacia el centro del país. Seguimos hacia el sur, llegamos a la zona nuestra, Temuco, tenemos algunas térmicas. Hay algunas aquí en la zona que son de biomasa, como hay una en Lautaro, pero es muy pequeñita, no alcanza a aparecer en este mapa. Y tenemos nuevamente centrales hidráulicas. Ya los nudos no son tan grandes aquí. Seguimos hacia el sur, todavía nos quedan térmicas e hidráulicas también. Significa la tendencia hacia la costa térmica, hacia la cordillera la hidráulica. Llegamos a Puerto Montt con algunas hidráulicas por la zona de la cordillera y algunas térmicas. Atravesamos el canal de Chacao y llegamos a Castro, a la isla, perdón, a la isla de Chiloé, a Ancud, a Castro, Ancud, Castro, y termina el sistema interconectado, perdón, el sistema eléctrico nacional termina aquí en Quellón. ¿Ya? Esta zona es casi independiente. Fíjense que aquí ya las distancias son mucho más largas. Voy a alejar un poco. Y aquí aparece el sistema interconectado de Aysén, que es un sistema bastante pequeñito, pero es grande en extensión por las distancias que hay. Y está el sistema integrado de Punta Arenas, el sistema interconectado de Punta Arenas, que toma esta zona de aquí. ¿Ya? Porvenir es autosuficiente, Puerto Natales también por la distancia, y lo mismo que Puerto William, ya llevar energía eléctrica cableada desde Punta Arenas acá es muy alto el costo y hay muchas pérdidas, y además el terreno lo hace bastante difícil. ¿Ya? Ese es nuestro sistema interconectado, ese es un pequeño paseo por nuestro país. ¿Ya? Y este mapa nos muestra de alguna manera la matriz energética, ¿ya? Nuestra matriz energética, que era lo que yo quería mostrarles en esta oportunidad. Comentarios que les había comentado que podríamos hacer terrorismo eléctrico. No sé si están interesados. ¿Cómo eso, Sí, profe? profe. ¿Cómo eso? Quedan interesados, tire. ¿Cómo se hace terrorismo eléctrico? Es que no Bueno, he escuchado bien. Dije, ¿qué El dijo? Jawel. Terrorismo. El bueno, Jawel, ¿o no? claro. Miren, nuestro país es súper largo y bastante angosto, eso lo sabemos todos, no hay ninguna novedad. Y así como nuestro país, también nuestro sistema, dos grandes elementos, la carretera troncal, la ruta 5 norte, 5 sur, de vehículos, ¿no es cierto? Y la carretera eléctrica. Entonces, yo digo, si nosotros, bueno, este mapa es conocido por cualquier persona en el mundo, o sea, no es una novedad que yo lo tenga, cualquiera lo puede sacar de internet, está publicado. Pero si alguien quisiera hacer terrorismo, si Chile entrara en guerra con otro país y le ataca puntos estratégicos, como por ejemplo Alto Jahuel, como por ejemplo la central la subestación Charrúa, y bombardea esto, corta el país en dos o tres partes y lo deja casi sin poder funcionar. Lo mismo sucede con la carretera. Si nos cortan la carretera ahí a la altura de Coyipulli, donde está el puente Mayeco, y algunos otros puentes cercanos a la capital, sin necesidad de destruir las grandes ciudades, casi nos divide el país en dos o tres, cuatro zonas.
Si bien es cierto, existe lo que se denomina una carretera de la costa, pero no sé si alguno de ustedes la ha recorrido, no se condice con la carretera, la 5 Sur. Tal vez la 5 Norte y la 1 Norte se comparen un poco. Yo he tenido la suerte de recorrer la 1 Norte y la 5 Norte, no todas, pero eh, he podido recorrer desde, en vehículo, he recorrido desde aquí, de Calama, San Pedro, Atacama, hasta Temuco, he andado en vehículo. Así que me he recorrido todo ese espacio. Y desde Antofagasta hasta Iquique he hecho la ruta por la costa, que es la 1 Norte, y he hecho también la ruta 5 Norte, que es por el centro del país, por el pleno desierto, y por la costa mirando el mar. Pero la ruta de la costa todavía le falta mucho, es bastante más sinuosa, subida y bajada, en cambio la del 5 Norte que va por el centro del país, que son igual de anchas, o sea, no son rutas de una vía, no como la que tenemos nosotros acá, que son doble vía, pero igual es mucho más expedita la del centro del país, la 5 Norte, más que la 1 Norte. ¿Ya? Pero si, como digo, si hiciéramos terrorismo botando algunas de estas subestaciones, las más grandecitas, aquí hay una cercana a María Elena, o botando estas líneas y quedamos sin producción de minerales, por ejemplo. ¿Ya? A eso me refería con el terrorismo eléctrico. O sea, eso hace que algunos puntos sean bastante críticos. ¿Ya? Era para allá y orientaba mi comentario. Ok, eso es lo que tenía para mostrarles hoy día. No sé si tienen alguna consulta, quieren aclarar algún tema, revisar alguna parte de algún sector en particular. Este mapa lo pueden bajar ustedes del Coordinador Eléctrico Nacional, de la página del Coordinador Eléctrico Nacional, si quieren. En la misma página del Coordinador Eléctrico Nacional pueden ver actualizados los datos esos que yo les mostré de la matriz energética eléctrica. Eh, es- Hace unos par de años, 3, 4 años probablemente, se había colocado otro elemento voy a compartir esta otra parte, de esto, otro tipo de fuente energética, ¿ya? Que no recuerdo el porcentaje, que era la eficiencia energética. Y ya hoy día no vamos a alcanzar, pero la próxima clase, la próxima vez que nos juntemos, vamos a hablar un poco acerca de la eficiencia energética, que en un tiempo se consideró incluso como uno de los elementos no menores de la materia energética. ¿Ya? Y no es porque generase energía, ¿ya? No es porque la eficiencia energética per se estuviese generando energía, o sea, hubiese una central eléctrica de eficiencia energética, no, sino que el concepto aquí de que se entraba en la materia energética era más que nada por el uso eficiente de las energías. Es decir, la eficiencia energética, al colocarla aquí dentro de la matriz, tomaba todas aquellas energías que hoy día las consumimos sin necesidad de consumir, o sea que son consumos en exceso. Si nosotros logramos disminuir esos consumos en exceso y consumir lo que realmente necesitamos, eso es eficiencia energética mirado desde ese punto de vista. Entonces, eso hacía que fuese bastante importante, incluso más que la geotérmica y que el aporte de la geotérmica y el aporte de biomasa. O sea, no era menor el aporte de la eficiencia energética. Hoy día es difícil encontrarla en una matriz, ¿no? Pero yo recuerdo que hace unos 4 años, probablemente 4 o 5 años, uno miraba matriz energética para la producción de energía eléctrica y estaba aquí entre medio, si mal no recuerdo, incluso antes que las solares, estaba la eficiencia energética, que no dejaba de ser, digamos, era bastante decidor eso. Bien, jóvenes, señoritas, consultas, comentarios. Espero que no se hayan aburrido.
Nunca ¿Profe? compartí la imagen. Sí, dígame. Bueno, Yo una vez leí que sobre la energía en el almacenamiento era más importante la calidad que la cantidad. Con respecto a las energías que son limpias, no, ¿cuáles convienen más con respecto a la calidad del almacenamiento de la energía? a ver, al respecto yo puedo decir lo siguiente. Nosotros tenemos, cuando nosotros consumimos electricidad, en primer lugar no sabemos de dónde viene. En segundo lugar, no sabemos cómo viene, desde el punto de vista de la calidad. No tenemos ninguna noción. Incluso las personas que se dediquen mucho más a la electricidad que lo que yo lo hago, por ejemplo, que trabajen en una central, qué sé yo. Ninguno de nosotros como consumidores individuales sabemos la calidad del producto denominado electricidad que recibimos en nuestras casas o en nuestros lugares de trabajo. Es muy difícil saberlo eso. Probablemente en algunos centros de producción bastante importantes sí se sepa. Ahora, entonces, ¿cómo podemos hablar de calidad si no sabemos qué recibimos? Porque eso es muy distinto, por ejemplo, a cuando ustedes se compran un computador. Ustedes pueden ver, definir qué van a entender por calidad de ese producto, o cuando se compran una pieza de ropa, o una chaqueta, o zapato, lo que sea. Uno puede definir conceptos de calidad y parámetros de calidad. Bueno, existe un reglamento en nuestro país, una ley que nos protege respecto de eso. Y ahí nos puede decir que la electricidad que nosotros recibimos debe tener unas ciertas características que se definen como de calidad. Ahora, está apareciendo estos conceptos que ustedes están mencionando de las energías limpias. Por lo que yo entiendo, ese es el origen primario, o sea, la energía primaria es la que nosotros estamos investigando, o sea, más atrás de solo el producto. El producto de electricidad tiene una cierta calidad que está definida por ley y que las empresas tienen que cumplir. Y también que nosotros como consumidores debemos cumplir. Cuidado, este no es un tema solo de las empresas que nos proveen electricidad en la puerta de nuestras casas. También nosotros como consumidores tenemos un cierto grado de responsabilidad respecto de la calidad de la energía eléctrica, ¿ya? Porque por algunos efectos que podemos ver más adelante, no vale la pena mencionarlos ahora, podemos nosotros echar a perder la calidad del producto de energía eléctrica que recibimos. Dejando eso de lado, como nosotros no estamos midiendo ciertas cosas y simplemente nos conectamos, enchufamos un artículo eléctrico al computador o lo que sea, no nos preocupamos si lo que está en nuestro enchufe está bien o está mal. Bueno, ¿quién lo hace? El reglamento. Ahora, eso por una parte. Respecto de los conceptos de energías limpias y energías no tan limpias, por lo que yo conozco, es un poco más el origen de dónde nació la energía eléctrica. Y desde ese punto de vista, las termoeléctricas nos sugieren una energía menos limpia. En cambio, la energía solar, la energía eólica, las geotérmicas en alguna medida, son energías más limpias. ¿Por qué? Porque son menos contaminantes. Un poco ese es el concepto que yo conozco de las energías más limpias. Ahora, el almacenamiento es lo que les comentaba antes. Es difícil almacenar energía eléctrica. Lo que hacen, si uno va a una central hidroeléctrica, por ejemplo, de embalse, la persona que está ahí produciendo dice, sí, estoy ahorrando energía. Y uno le puede preguntar, ¿y cómo ahorra esa energía? ¿Cómo guarda esa energía? Deja de usar agua. Controla el flujo de agua. Y de esa manera ahorra energía o guarda energía, pero no guarda energía eléctrica. Lo que se guarda es la energía primaria. O la que se cuida es la energía primaria. Eso es lo que sucede. Eso es lo que puedo comentar. Profe, el tema de no poder almacenar la energía eléctrica es porque se necesitaría espacios muy grandes para hacerlo, ¿cierto? Eh, claro, lo que pasa es que no se ha descubierto una forma más eficiente que no sean las baterías básicamente, porque, por ejemplo, sus celulares tienen baterías, sus computadores tienen baterías, hoy día están saliendo muchas cosas con baterías. El nivel de almacenamiento es la capacidad máxima de la batería y nada más. Que han mejorado las capacidades, sí, también es cierto, pero igual no podemos almacenar grandes cantidades. Lo que se almacena hoy día es la energía primaria.
Eso se almacena, pero no la energía eléctrica. No se ha descubierto una forma que sea eficiente, que sea segura, sin riesgo, me refiero, de almacenar energía eléctrica. Por eso yo les comentaba, no vimos la capacidad de los rayos, pero si ustedes tienen tiempo, vean, por ejemplo, la energía que tiene un rayo, es enorme. Entonces, si uno pudiese ir corriendo detrás de un rayo en una tormenta eléctrica y yo me figuro, coloco una botella y tomo el rayo y lo guardo en la botella, tapo la botella y dejo esa energía ahí concentrada en esa botella. Esa botella es la que no hemos podido lograr como humanidad hasta este minuto. Y después ir sacando, digamos, de a poquitito gotitas del rayo para poder usarla. Eso no lo podemos hacer. No sé si con Profesor, eso contesto la pregunta. ¿Sí? una consulta. Hablando de energías que sean más limpias, ¿es esa la razón o hay otro factor de por qué en Chile no existen plantas nucleares? Bueno, lo que pasa es que no tenemos plantas nucleares que produzcan energía efectivamente. Hay una planta experimental, entiendo yo, en Santiago, no recuerdo en qué parte, pero hay una planta En Las Condes, experimental. sí. Sí, por Sí, ahí, eso sí. Sí. pero es experimental, ¿no? Y el principal tema es el riesgo. Es el riesgo que conlleva Terremotos. claro, el que se libere un poco de la energía primaria, de esa fusión que se hace ahí o del material nuclear. Ese es el gran problema. ¿Ya? Entiendo que Argentina tiene una o dos plantas de energía nuclear, no sé qué tan grandes son, pero nosotros aquí en Chile no tenemos. Yo diría que fundamentalmente es por el riesgo que conlleva tener una energía. Y la verdad es que nosotros como chilenos no somos muy dados, creo yo, a lo mejor no van a estar muy de acuerdo conmigo, pero no somos muy dados a preocuparnos de que las cosas funcionen al 100% como dicen los manuales y los reglamentos. Ahí en algunos casos sí, pero en otros nos descuidamos un poco. Entonces, si tuviésemos más rigurosidad científica y tecnológica y profesional, yo creo que podríamos tener plantas nucleares, pero somos un país altamente sísmico. Bueno, independientemente de eso, Japón es un país tan sísmico como nosotros y tiene plantas nucleares, pero también son los riesgos que han tenido producto de que se les escapa la energía nuclear producto de un terremoto fuerte. Yo creo que en algún momento va a haber energía nuclear en Chile. Va a haber que Mira, invertir harto. Sí. sí, mira, lo que yo veo, lo que yo conozco, ustedes pueden ver el plan de energía que tiene el país, que tenemos como país. Aquí no voy a meter a gobierno, a colores políticos de gobierno, porque eso es fuera del plan como país, como Estado. Eh, el Estado tiene una campaña para que aquí era hasta el 2020, ya estamos en el 2020, ahora se amplió hasta el 2030 y hasta el 2050, que la matriz energética de nuestro país obviamente crezca, tiene que crecer, no podemos quedarnos en lo que estamos, porque si no, en algún minuto vamos a tener carestía eléctrica. Eh, Tiene que crecer, pero el crecimiento sea sobre la base de ir eliminando centrales contaminantes e ir incorporando a la matriz centrales no contaminantes. Y aquellas no contaminantes son las solares y las eólicas, fundamentalmente estas que se conocen como energías renovables no convencionales. Junto con ello, el otro potencial está dado con las centrales de biomasa. ¿Ya? Hay mucho potencial en la biomasa para generar energía eléctrica. Y la exploración de más centrales geotérmicas. El tema de la central geotérmica, que el principio de funcionamiento es bastante sencillo, pero son harto caras en la construcción. Entonces la matriz está orientada para ese lado. No he visto dentro de lo que he revisado del plan energético futuro la incorporación de energía nuclear. Eso no lo he visto.
¿Alguna otra consulta, algún otro comentario? Profe, Sí, dígame. ¿las mejoras de las líneas de transmisión no ayudarían a reducir la cantidad o mejorar la cantidad de energía eléctrica que se transmite entre las centrales? Porque, por ejemplo, yo vi un documental donde China, como es un número con hartos habitantes, mejoró su línea de transmisión para seguir permitiendo el crecimiento de las ciudades. Sí, claro, lo que pasa es que cuando uno mejora las líneas eléctricas, las de transmisión, lo que busca ahí es hacer que las pérdidas sean menores. Porque en las líneas lo que se produce es pérdida. Entonces, y esa energía no se recupera. Entonces, supongamos que yo tengo un consumo, por colocar un número cualquiera, de 100. No puedo generar 100, porque si genero 100, la transmisión voy a perder energía que va a estar consumida por las mismas líneas. ¿Ya? Y al ser consumida por las mismas líneas, a los consumidores no les va a llegar 100, les van a llegar a 95. ¿Ya? Y como necesito 100 en el consumo, entonces tengo que producir más de 100, tengo que producir el consumo más las pérdidas. Ahora, efectivamente, si yo puedo ir disminuyendo las pérdidas, entonces efectivamente voy a tener una mejor calidad. Ahora, lo otro es transmitir en corriente continua. Nosotros transmitimos en corriente alterna. Y cuando uno trabaja en corriente alterna, y nosotros lo vamos a ver como parte de este curso, cuando trabajan en corriente alterna cambian varias cosas y se producen más inconvenientes. Entonces, si nos dedicáramos a transmitir en corriente continua, hay menos pérdida. Si mejoramos la calidad de los conductores, mejores tecnologías de los conductores, podemos reducir las pérdidas. Sí, efectivamente eso se puede hacer. Ahora, el problema de transmitir en corriente continua también tiene sus bemoles. Si no, revisen la vida de Tesla, del gran inventor. Tesla proponía que los sistemas de transmisión fuesen en corriente continua, no en corriente alterna. ¿Ya? Y ganó comercialmente, ganó la posición de los que opinaban que había que hacer transmisión en corriente alterna y no en corriente continua. Y ahí estaba Edison de por medio. Bien, ¿alguna otra duda, consulta, comentario? ¿No? Bien. Bien, jóvenes, lo dejamos hasta aquí por hoy día. La próxima sesión vamos a hablar un poquito de eficiencia energética al principio y ya nos vamos a meter de lleno en el tema del curso. Les sugiero que revisen ustedes por su cuenta, están los apuntes que yo les envié a los correos y además a la plataforma. Que revisen ustedes la historia, ¿ya? Ese recorrido histórico que está ahí, que es como entretenido, interesante y entretenido. No es obligatorio sabérselo, nunca lo he medido para nada. Es solamente para darnos una visión de lo que ha pasado, cómo hemos llegado al punto en el que estamos a través de distintos inventos en tiempos distintos de la humanidad, ¿no? De repente es bueno conocer las historias, por qué estamos donde estamos. Ese es el sentido que tiene eso. Entonces se los dejo ahí para que ustedes lo revisen, lo lean en algún rato que tengan tiempo disponible. Como les digo, vamos a revisar el tema de la eficiencia energética y vamos ya a empezar con el tema de los elementos constitutivos de un circuito eléctrico y ¿cómo se llama? Fuentes de energía y elementos de consumo, de uso de la electricidad. Conexiones y todo eso. Aquí partamos.
Una última indicación, el material que ustedes tengan en el campus virtual, también lo voy a enviar a los correos, porque a veces he tenido algunos inconvenientes con algunos estudiantes que me dicen que no pueden entrar al campus virtual o a veces no están matriculados en el campus virtual. De hecho, estaba mirando ahora hace un rato atrás qué pasaba con una alumna en un curso y yo la veo como que está inscrita y ella me dice que no puede acceder al campus virtual, no sé qué está pasando. Entonces, evito todo eso enviando la información aunque esté duplicada a sus correos también. Ok, Bueno, profe. la dejamos aquí entonces. Bueno, Ya, Hoy profesor. día nos vemos, que estén muy bien, cuídense. Profesor, Chao. Igualmente, consulta, profe. Señor, dígame. ¿cuándo va a ser la próxima sesión? ¿El martes o el miércoles? El miércoles. El miércoles. Los Ya, miércoles, sí. Los miércoles nos encontramos nosotros. perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Listo? Chao. Chao, chao, que estén muy bien. Chau, que esté bien. Chao, profe. Chao. Igual. Chao. Profe. No, los viernes por ahora no hay clase. Nosotros vamos a avisar cuándo vamos a tener o una sesión de laboratorio, de laboratorio o de ejercicio los viernes. Por ahora no.